2 días, esta semana comenzó con un repunte del dólar blue y entonces, bueno, se encienden algunas alarmas, hay algunas dudas que repercuten también en la cotización del dólar. ¿Cuáles son las dudas que repercuten en la cotización del dólar? Tiene que ver con que finalmente no hubo sanción del pacto fiscal, de la ley, además también de la ley de las modificaciones, ¿no? Para el impuesto a las ganancias, la ley bases, en fin, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué el dólar tuvo una nueva y sigue en alza, ¿no? Con nueva cotización, a pesar de que cerró finalmente por debajo de los 1.300 ayer, por lo menos en los mercados paralelos? Estamos para hablar de ese tema con Federico Machado, economista, él directamente de La Plata, asesor también, ¿no? Él trabaja con otro grupo de economistas como asesor en estos temas. Federico, ¿cómo le va? Buenos días. Patricia Costa, de Radio Universidad Tucumán. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Buenos días, Patricia. Gracias por la comunicación. Por favor, para mí es un placer, porque en realidad un placer y una necesidad. ¿Cuál es la interpretación que hacen ustedes sobre el comportamiento del dólar? Y ahí nomás la repregunta, ¿esto es una corrida bancaria? No es lo más placentero del mundo hablar de economía cuando tenemos este tipo de eventos, ¿no? Pero bueno, sí es placentero, creo, estar informado y por lo menos tener una hipótesis de lo que sucede y lo que va a pasar. Mira, nuestra interpretación de los movimientos del dólar de ahora es que esta corrida era más o menos esperable en algún momento. El detonante principal creemos nosotros que es la baja de tasas de interés de la semana pasada. El gobierno viene bajando las tasas de interés de un tiempo a esta parte. La semana pasada hizo un movimiento muy importante, que fue no solo bajar las tasas, sino intentar que los bancos se muden de los pases del Banco Central a LECAPs cortas del Tesoro, ¿no? ¿Qué son las LECAPs cortas? Bueno, las LECAPs cortas es simplemente un bono de deuda del Tesoro, ¿no? Como la deuda que emite habitualmente la Tesorería, solamente que en este caso emitió para 15 días, para 30 días, para 45 días y para 100 días, ¿no? Por eso decimos que son cortas, porque tiene un vencimiento muy pronto. Ajá. Esto lo hace para reemplazar los pases del Banco Central, que son a un día, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que está haciendo es extender la duración. Si bien las LECAP son cortas para lo que suele emitir el Tesoro, son más largas que el pase del Banco Central. Y esa medida, entonces, ¿qué es lo que sucede? Perdón, Fede, que interrumpa para poder entender. ¿Es una medida estratégica entonces de parte del gobierno para qué? Para tener tiempo, digamos, y ceñirse en este objetivo de sanear el Banco Central. Lo principal tiene que ver con eliminar la emisión monetaria, ¿no? Que sabemos que es de alguna manera una de las taras más importantes ideológicas de este gobierno, de decir quiero erradicar totalmente la emisión monetaria porque creo que es la causa principal de la inflación, de todos los males, etcétera. Sí. Cuando el dinero de los bancos está en pases, que el dinero de los bancos en realidad no es de los bancos, ¿no? Es el dinero de los ahorristas. Sí, uno va a su plazo fijo y el banco ve qué hace con esa plata. Cuando lo ponen en un pase del Banco Central, el Banco Central remunera ese dinero con emisión monetaria, ¿sí? En cambio, cuando se lo da al Tesoro, el Tesoro se supone que el interés de esa LECAP, no de ese bono corto de 15 días o de 30 días, lo va a pagar con el superávit financiero. Entonces acá es donde confluye toda la estrategia del gobierno. No, yo logro el superávit para pagar los intereses con superávit en vez de pagarlos desde el Banco Central con emisión monetaria. Correcto. Esa es la principal razón de la estrategia. Financiamiento. Es financiamiento entonces. Es financiamiento, es eliminar la emisión. Correcto. Definitivamente. Correcto. El problema es que es arriesgado, ¿por qué? Porque el gobierno viene desde que comenzó la gestión con tasas reales negativas, ¿no? Uno sabe que va a su plazo fijo y pierde contra la inflación. Y perdiste en enero, perdiste en febrero, y seguís perdiendo ahora. Y ya llega un punto en que el plazo fijo deja de ser atractivo, porque hoy la tasa de interés del plazo fijo es apenas un 2% mensual. Sí. ¿No? Y la inflación todavía anda en la zona del 9%, este mes puede ser un poco más baja, 5% sería un buen número, pero el plazo fijo paga 2%, entonces creemos que de alguna manera esta estrategia arriesgada, bueno, en algún momento iba a pasar que se iba a dar una corrida cambiaria como la que estamos viviendo ahora. Creemos que es una corrida cambiaria, no una corrida bancaria, que la corrida bancaria se caracteriza porque los depositantes retiran el dinero del sistema financiero y los bancos tienen problemas para atender esa liquidez. Eso no está pasando ahora, pero sí está pasando que esto, ¿no? Que la gente cambia sus pesos por dólares en el mercado paralelo y bueno, por eso esta suba tan vertical, tan abrupta de los últimos días. Bueno, Milei dijo anoche en una entrevista, no me acuerdo si a Luis Majula, un periodista porteño, dijo, cuando le preguntaron sobre el tema, él dijo que la baja de la tasa, que es una de las interpretaciones, no es la que para él es la correcta. Él dice que
lo que está ocurriendo ahora se debe al empantamiento que hay en el Senado de la ley bases y de la reforma fiscal. Bueno, seguramente todos los factores influyen, ¿no? Porque, bueno, la economía, la política está muy vinculada. Sí. A mí me parece que también ese discurso les sirve para decir, nosotros hacemos todo bien, pero ustedes no ¿entendés? No están a nuestra altura. Entonces, como el Congreso no le aprueba una ley que desde mi punto de vista tiene deficiencias muy importantes, entonces él dice, bueno, como ustedes no aprueban la ley, por culpa de ustedes está subiendo el dólar. Está bien, él es coherente con su relato. Es coherente con su relato, digo, ¿no? Pone la oposición toda la responsabilidad del resultado del programa económico, que es algo que en su momento Milei siendo opositor y toda la oposición siendo oposición cuando gobernaba el peronismo le criticaba al peronismo, ¿no? Che, siempre que sube el dólar es culpa de los grupos económicos, de la oposición, de las operetas, de los medios, etcétera. Uh-huh. Bueno, Milei cae de alguna manera en una retórica análoga, que es decir, no, mi programa económico es perfecto. El problema es que en el Congreso, bueno, la casta, etcétera, ¿no? Sí. Me parece que tiene que ver con eso. Seguramente si el mercado, el FMI, los acreedores internacionales ven que el gobierno no puede sacar una ley a 6 meses de su mandato, obviamente que la señal no es positiva. Porque si vos no podés gobernar, bueno, evidentemente en algún momento el programa económico va a chocar, ¿no? Entonces es cierto que no es una señal positiva, pero bueno, yo creo que el factor de la tasa es determinante en el momento de esta suba al dólar. Uh-huh. Bueno, ¿y qué es lo que ustedes suponen? Yo sé que en economía no es matemática, por lo tanto no es una ecuación perfecta, ¿verdad? Pero ¿qué suponen ustedes si hacen alguna proyección que puede pasar en estos días, considerando que la ley base se va a seguir tratando la semana que viene? ¿Qué puede pasar con los mercados? ¿Ustedes notan algún nerviosismo en el mercado? Porque viste que subió también el riesgo país, subieron de 1.200 a 1.400, sí. Creo. Nerviosismo hay. Todos los activos financieros que han subido muy, muy fuertemente desde que gana Milei las elecciones, están corrigiendo, están cayendo los bonos en dólares, están cayendo los bonos en pesos, están cayendo las acciones. Bueno, evidentemente hay un reacomodamiento en el mercado, una corrección, que puede convertirse en un derrumbe o puede convertirse en un movimiento más dentro de una tendencia al alza, ¿no? Es difícil decir qué es lo que va a pasar. Sí, uno puede decirte qué está caro y qué está barato. Ajá. A mí me parece que el dólar a 1.000 pesos estaba barato, ¿no? Pero el dólar a 1.400, suponete que llegara, estaría caro. Ya está caro. ¿Sí? O sea, que es una recomendación de nada, porque que algo esté caro no quiere decir que no pueda estar más caro. Fíjate lo que pasa con el metro cuadrado, ¿no? Venimos diciendo hace cuántos años, está barato y cada vez está más barato. Bueno, que algo esté caro o esté barato no quiere decir que vaya a darse vuelta inmediatamente, pero, por ejemplo, para el pequeño inversor o para el pequeño ahorrista es una señal, ¿no? A mí me parece, bueno, un poco eso respecto del dólar. Respecto del resto de los activos argentinos, y ahí sí depende mucho de lo que pase con la ley bases y con el futuro del gobierno, si va a lograr imponer su programa económico a mediano y largo plazo, cómo va a lograr salir del cepo y qué esquema se viene después. Bueno, ahí va a influir mucho si el resto de los activos vuelven al alza o no. ¿Crees que esta suba del dólar paralelo se traslade a precios? Yo creo que sí. Lo que nosotros venimos viendo es que mayo de alguna manera va a ser el piso de la desinflación, por lo menos de esta etapa del programa económico, ¿no? De esta etapa de ajustes con cepo, con tasa negativa, con eliminación de esto, lo que decíamos, con la eliminación de los pagos, etcétera. Esta etapa nos parece que el piso de la inflación va a estar dado en mayo, ahora. Acá. Que ya junio vamos a ver un rebote de la inflación. Bueno, o sea que puede marcar un 4 o 5, pero junio es probable, no tenemos la bola de cristal, pero para nosotros es probable que repunte a 6, a 7, bueno, o veremos, ¿no? Bueno, ahí coincides con lo que dijo Milei también en una entrevista para la revista Time, relacionado con la famosa B, ¿no? Porque él decía que en abril iba a pasar lo peor. Bueno, me parece que se trasladó un poquito, ¿no? Hasta mayo, este rebote que él esperaba que suceda. Sí, abril-mayo había dicho que iba a suceder. Ojalá. Bueno, ahí hablamos de la actividad, ¿no? De la producción. Sí. Lo que pasa es que nosotros no vemos una V, porque una V implica que la suba sea en la misma magnitud y a la misma velocidad que la caída, claro, ¿no? Que de alguna manera sea en espejo. Y nosotros lo que vemos es una caída muy fuerte y muy acelerada,
y una recuperación muy lenta y tardía. Más lenta y tardía. Que puede interrumpirse además, que puede no ser para arriba, sino que con la salida del cepo puede haber una nueva evaluación y puede volver a caer, ¿no? Entonces ahí más que una V veríamos una especie de rayo. Con tu grupo de colegas en la empresa de asesores, ¿ustedes coinciden con Caputo de que no es el momento de salir del cepo? A ver, hay un argumento fuerte para no salir del cepo, que es que las reservas del Banco Central todavía no existen, ¿no? Las reservas netas siguen alrededor de cero, y además el Banco Central tiene ahora una nueva deuda que son los bopreales, ¿no? Entonces tiene que juntar las reservas para poder garantizar el pago de los bopreales que emitió el propio Caputo. Pero sí nos parece que es una tarea urgente a encarar y que la máxima prioridad tiene que estar puesta ahí, en acumular las reservas necesarias para poder salir del cepo y clarificarle a todo el entorno económico de la sociedad cuál va a ser el esquema de salida del cepo. Hoy en día, las últimas declaraciones del gobierno hablan de una especie de flotación con la cantidad de pesos fija, ¿no? Y que la remonetización y la dolarización se daría por una cuestión espontánea de la gente que va a empezar a usar los dólares porque no va a haber pesos, ¿no? Bueno, si ese es el esquema al que vamos, va a ser catastrófico, porque están induciendo de alguna manera una crisis de falta de dinero, o sea, una crisis deflacionista por la fuerza. Claro. Pensar que una crisis deflacionista es la que tuvimos en el 2001, y el resultado no fue que la gente salió a gastar los dólares, el resultado fue que hubo que imprimir cuasimonedas. Claro. Entonces me parece que eso sería la peor estrategia posible de salida del cepo. Pero bueno, veremos obviamente que se ha hablado de competencia de monedas, de dolarización, de explotación, de convertibilidad. No sabemos, ¿no? Sí. Realmente cuál es el esquema. Se habló también, inclusive lo ratificó en las últimas entrevistas, de la bimonetarización, no sé cómo se dice bien la palabra, de que coexistan las dos monedas. Y hay una medida del Banco Central, del Banco Central, de la apertura de cuentas en dólares con los mismos requisitos para la apertura de cuentas corrientes, de cuentas de ahorro en pesos. Sí, de cajas de ahorro. De cajas de ahorro, de cajas de ahorro. Porque hasta ahora los bancos permitían, digamos, pedir que otros requisitos para abrir la caja de ahorro en dólares, otros costos, sí, o que vengan incluidos con tarjetas o distintas cuestiones, y ahora eso de alguna manera se equiparó. Puede ser una señal, pero bueno, de cualquier manera es algo todavía, me parece, una señal muy pequeña, ¿no? Muy chiquita. De qué es lo que va a pasar. Se tienen que dar otros elementos, lo sé que se tienen que dar otros elementos complejos de explicar ahora, pero son pequeñas señales. La última, Federico, y ya te libero. ¿Por qué crees que está tan empantanado este asunto en la ley bases en Senado, sobre todo por blanqueo de capitales y por, si es que podés, ¿no? Yo sé que no es tu especialidad, pero si tenés una opinión formada, respecto al blanqueo de capitales y respecto a los bienes personales? Ahí me parece que están empantanados, ¿no? Que por eso pasaron a cuarto intermedio para la semana que viene. Bueno, ahí desde mi punto de vista lo de la baja de bienes personales es una concesión innecesaria en esta etapa del programa económico, ¿no? Pensar en bajar un impuesto que es progresivo, que impacta en una porción relativamente pequeña de la población, sobre un patrimonio ya generado, es decir, no impacta en generar menos producción. Me parece que es un error el de estar planteando la baja de los bienes personales. Creo que tiene sentido que eso sea muy discutido en el Congreso, porque vos decís, por un lado estás poniendo ganancias para que un montón de gente vuelva a pagar, que yo estoy de acuerdo con el impuesto a las ganancias, me parece que es un impuesto también progresivo. Sí. Pero por otro lado, bajar bienes personales, que es todavía más progresivo, que impacta en una porción de la población todavía más rica. ¿Cuál es el criterio? ¿No? Es como que me parece que ahí muestra un poco la hilacha del gobierno. Después sobre el blanqueo... Aún teniendo en cuenta, perdón, Federico, Fede, antes que pases al blanqueo, aún teniendo en cuenta con esto de ingresos personales, aún teniendo en cuenta que se modifica el monto de $27.000 a $100.000, porque había quedado retrasado ese monto. Entonces, una persona que tenía una propiedad de $27.000, al final afectaba también a la clase media, y la clase media estaba pagando impuestos personales. Sí, es cierto, es cierto. Por eso digo, ¿no? Todos los mínimos de los impuestos y demás, en la medida en que sigamos en un esquema tan inflacionario como este, deberían calcularse en UVAs, ¿no? En unidad de valor adquisitivo, sí, como los créditos hipotecarios, y de esa manera se ajustaría automáticamente, ¿no? Eso creo que es también
una medida que podría tomar el gobierno pensando en desindexar un poco y que la gente empiece a pensar en una unidad estable en vez de esto, ¿no? En vez de que tengas que cambiar las escalas todo el tiempo y que siempre queden retrasadas y demás. Pero bueno, es una discusión quizás más general y más amplia. Bien. Después, por otro lado, creo que algo que se ha discutido un poco más en el último tiempo, pero es insuficientemente discutido de la ley de bases, es el tema del RIGI, ¿no? Del régimen de incentivo a las grandes inversiones, que es realmente algo importante, necesario en Argentina, pero me parece que tiene errores muy importantes, como está planteado en la ley, que bueno, ya varios lo han comentado, pero lo quiero volver a plantear. La cuestión de que no tenga ningún tipo de incentivo ni requisito de comprar local, es decir, que puede venir una inversión de afuera y no le pedís de alguna manera que genere encadenamientos productivos locales que sirva para desarrollar proveedores y empresas argentinas, ¿no? Que acompañen esa inversión, y por otro lado que pueda importar maquinaria exterior usada y sin aranceles, es decir, que tiene ventajas para traer maquinaria del exterior respecto a las empresas argentinas. Claro. Yo creo que son cuestiones dentro del régimen de grandes inversiones que van a determinar durante los próximos 30 años que la explotación de los recursos naturales en Argentina deje muy poco en el país, ¿no? Que me parece un error estratégico garrafal y que además es muy diferente a lo que hace la legislación internacional de la mayoría de los países que han aplicado este tipo de regímenes. Bien, comprendo eso, sí, comprendo eso. Y por último, lo de el blanqueo, ¿no? Me parece que el temor es el blanqueo de dinero sucio, ¿no? Ese es el temor, efectivamente, de todo lo que, bueno, sabemos, ¿no? Principalmente el dinero del narcotráfico y el dinero de cualquier actividad ilícita que uno pueda aprovechar este blanqueo. Ahí era interesante el planteo del economista Carlos Rodríguez, ¿no? Que en su momento participó del gobierno de Carlos Menem, que él decía poner una cuota de blanqueo muy pequeña y en todo caso que si alguien tiene su cuota de blanqueo que no la puede ejecutar con su propio patrimonio, que se la pueda vender a otro de manera que redistribuya los beneficios del blanqueo entre la gente. Este es un planteo interesante, me parece que fue desestimado. De cualquier manera yo entiendo la necesidad del gobierno de generar un blanqueo, sobre todo para poder meter dólares dentro del sistema financiero, ¿no? Sí. La cuestión legal y la cuestión de cómo lograr que no se te meta todo tipo de actividades ilegales en ese proceso, yo la desconozco, pero me parece que el blanqueo es una necesidad, aunque también hay que generar incentivos a futuro de que se termine, ¿no? Este proceso de cada 4, 5, 6 años, un blanqueo nuevo y la gente sabe que puede no declarar nada y tarde o temprano va a poder hacerlo. Tal cual. También hay que pensar en un esquema más permanente. Tal cual. En eso creo que estamos todos de acuerdo y ya te liberó, los argentinos estamos como cada vez más comprometidos, más interesados en las cuestiones económicas. ¿No te da esa sensación, Federico? Sí, me da un poco esa sensación. Creo que tiene que ver, la crisis, es decir, la situación económica que vivimos, la inflación tan alta, pensar todo el tiempo, uno tiene que estar muy atento que no se devalúe la moneda, que los contratos que generan no pierdas plata, ¿no? Como todo eso te lleva a estar más informado. También me parece, por un lado, que hay un proceso positivo, que es que está más al alcance de todo el mundo la posibilidad de generar algún rendimiento, bajarte una aplicación, invertir acá, invertir allá, pero para eso también es necesario mucha educación financiera, ¿no? Porque en el medio uno comete errores, cae en organizaciones que no son de confianza o en esquemas que no son realmente de inversión, sino que son piramidales o lo que sea, así que creo que es importante, bueno, el ejercicio de discutir economía, de discutir finanzas y de que la gente esté lo más educada posible, porque también así crece el capital humano de la nación, ¿no? Sin dudas, la información es poder. Tal cual. Federico, muchísimas gracias. Yo empiezo tratándote de usted y después te termino tuteando al final. Todas las veces me pasa lo mismo. Nos estamos divirtiendo en la entrevista. Tal cual. Eso significa que estamos conversando prácticamente. No, bueno, estoy consultando y me siento muy cómoda con tus respuestas. Federico, recordanos dónde podemos encontrar. Sabemos que te pertenece a un grupo de asesores, hacernos acordar el nombre y cómo te encontramos, dónde encontramos más material. Sí, mi observatorio es el Observatorio de Políticas para la Economía Nacional, el OPEN. Y pueden seguirme en mis redes de X, de Twitter, que es Fede-Machado-B,
o pueden seguir al observatorio, que es Economía Open. En ambas cuentas publicamos nuestros análisis y nuestros informes, o bueno, comentarios sobre la coyuntura, el día a día y demás, ¿no? Magnífico. Te mandamos un abrazo, Federico, muchas gracias. Muchas gracias, Patricia. Hasta luego. Bueno, ahí está Federico Machado del Observatorio Económico, donde ustedes van a poder encontrar información sobre esto, ¿no? Análisis muy interesantes y muy sencillos de entender. Por eso, a través de sus publicaciones habituales es como logramos hacer contacto